Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde agua no hay, para ver tu poder y tu gloria. Hola, muy buen día a todos. Bendecido como siempre en manos del Señor. Bienvenidos a este encuentro virtual al que nos ha invitado el Ministerio Semillas de Luz de la Parroquia La Niña María de Envigado. Esta invitación que nos hicieron para hacer un recorrido de 21 días en la montaña para cultivar y fortalecer nuestra relación con Cristo. El tema que nos convoca el día de hoy es la amabilidad versus la ira. Pero antes de abordarlo, vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo. Para ello, los invito a que escuchen e interioricen esta oración dirigida al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven y enséñanos lo que debemos pensar, decir, actuar. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Amén. Haciendo un llamado a ese Santo Espíritu de Dios que es el que nos guía. Hoy es el día número 12. Acojámonos a esa promesa que el Señor nos hizo en su paso por la tierra cuando decía que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, como hoy estamos aquí reunidos nosotros, allí hace presencia Él. Contemos con esa presencia del Señor en medio de nosotros, en medio de esta virtualidad. El tema de hoy, que es la amabilidad. Para mí el tema es la amabilidad, ¿cierto? Lo que pasa es que la contraparte es la ira. Yo me lanzo más al lado de la amabilidad porque de alguna manera eso me caracteriza, ¿verdad? Digamos que el Señor me ha dado esa gracia de ser amable en todo momento. En pocas ocasiones me ganan las reacciones de ira, porque igual también vivo momentos que así lo establecen. Pero basándonos en la palabra de Dios, nos remitimos al capítulo 15 de Proverbios. Recordemos que Proverbios nos habla de la sabiduría, ¿verdad? Nos enseña a ser sabios. Y Proverbios 15, en los 2 primeros versículos, dice: la respuesta amable aplaca la cólera, pero la palabra dura enciende la ira. Lengua de sabios destila saber, y boca de necios resuma estupidez. Es duro, ¿verdad? Como suena, pero es una realidad. Es una realidad que seguramente muchos de nosotros hemos experimentado. En ocasiones seguramente no controlamos nuestras emociones y nos han llevado a darle rienda suelta a esa emoción de la ira. Y seguramente tenemos muchos ejemplos o experiencias que nos habrán hecho caer en cuenta cuando tenemos ocasión de analizarla, de lo mal de la mala decisión que tomamos al dejarnos llevar por la ira, ¿cierto? De hecho, en alguna ocasión, por experiencia, hace muchísimos años, de hecho no había empezado yo el camino que me ha llevado al encuentro con Jesucristo.
vivía yo en Bogotá y me encontré con una situación en la que aunque eso hace muchos años, pero luego cuando llegué a mi casa la analicé por 15 pesos en una discusión con un taxista, pude haberme hecho matar. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, eso como por poner un ejemplo de ello. Luego, gracias a Dios, inicio el camino de encuentro con el Señor. Seguramente los que estamos aquí convocados hoy, que nos hemos interesado por atender este llamado de los 21 días en la montaña, el interés es seguir a Cristo, ¿cierto? Y ser cristianos tiene unas exigencias que se denominan las exigencias morales del cristiano. A lo largo de estos días, desde que iniciamos, habrán notado que hemos hecho referencia mucho a la carta de San Pablo a los Efesios. Y en los siguientes días, seguramente también los predicadores siguientes seguramente les van a mencionar esa carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Porque en esta carta, sobre todo, la mayoría de todas sus cartas, mejor dicho, son una cátedra para nosotros como cristianos, ¿cierto? Pero aquí podemos ver, sobre todo en los capítulos 4 hasta el 6 de esta carta a los Efesios, de esas exigencias morales que tiene el cristiano, ¿verdad? Entonces, por eso aquí San Pablo nos hace caer en cuenta de que cuando decidimos seguir a Cristo, ya no somos el hombre viejo, ¿verdad? Como hemos venido escuchando en anteriores. Ya se nos debe notar, se debe reflejar en nuestro comportamiento la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, les menciono esto como porque tengamos un poco, tengamos esa referencia, ¿verdad? Cuando de pronto tengamos dudas de qué es lo que Cristo espera de nosotros, además de toda la Sagrada Escritura, hay un énfasis en esta carta a los Efesios, ¿verdad? Hablando de esa carta, en el capítulo 4, el versículo 26 dice: si se enojan, no pequen, no se ponga el sol estando todavía airados. Aquello que nos dicen, no te acuestes enojado con tu hermano. O los que estamos casados, que nos recomiendan no acostarnos enojados las parejas, los matrimonios, ¿cierto? Mira que San Pablo está contemplando en este versículo, él está contemplando que nosotros, como seres humanos, podemos experimentar ese sentimiento del enojo, ¿cierto? Porque la naturaleza humana tiende a ello, pero nos da el consejo, nos sugiere que por lo menos, cuando él dice, si se enojan, no pequen, nos está diciendo, si te gana el sentimiento, por lo menos no consientas lo que se está generando en ti en ese momento. Date tiempo. Por allá en el Salmo 37 también nos dice, desiste de la ira, depón el enojo, no te irrites, no sea que obres mal. También contemplando que si actuamos bajo esos sentimientos, seguramente vamos a cometer errores que luego nos van a costar. Entonces, cuando nos dice que desistamos de la ira, es abandonar, es renunciar a ella, ¿verdad? Lógicamente, no es fácil. Hay personas a quienes se les dificulta más que a otras, ¿verdad? Por ejemplo, mi padre, que aún vive, gracias a Dios, que tiene 87 años, en estos días cumple 88, le cuesta mucho trabajo controlar la ira. Y es un hombre de oración, ¿verdad? Y nosotros lo acompañamos en eso porque en ocasiones no lo controla. Pero gracias a Dios él es consciente de ello, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación que nos hace la Sagrada Escritura con respecto a la ira, por ejemplo. Mira que me centré un poco más en la ira, habiéndoles dicho que me gusta más el lado de la amabilidad. Pero precisamente por eso nos los ponen en esa contraposición el uno y el otro, amabilidad e ira. El apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 1, versículo 20, dice, porque la ira del hombre no hace lo que es justo ante Dios. Una vez más,
se nos recalca, perdón, la importancia de no dejarnos dominar por ese sentimiento. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Con oración, con los sacramentos, viviéndolos, la Sagrada Eucaristía, que es la oración plena, visitas al Santísimo, ¿cierto? Es pedirle al Espíritu Santo que nos invada, que nos inunde, para que sea la gracia del Señor, porque es que solos no podemos. Por mucho que tengamos la intención, si no pedimos, si no nos apoyamos en la gracia de Dios, en su misericordia, en su bondad, siendo conscientes de que a pesar de que cometemos errores, sin Él no podríamos iniciar el camino de conversión. Entonces, ojalá el hombre viejo sea ese que no controlaba la ira, y el hombre nuevo, que es la invitación que se nos hace, sea el hombre amable, ¿cierto? El apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, nos dice: y no se amolden a este mundo, sino por el contrario, transfórmense con una renovación de la mente, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, que es lo bueno, agradable y perfecto. Entonces, mira la importancia de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, porque en la vida y el mundo nos ofrece situaciones que podrían, por apariencia, ser buenas, pero solo con a la luz del Espíritu Santo podríamos lograr ese discernimiento, que es el que nos permite identificar cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Los textos que acabamos de mencionar, a los que hemos hecho referencia, nos dan luces, ¿verdad? Nos dan guías, establecen parámetros. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos el oído muy atento a lo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir. Entonces, hay un santo, San José María Escrivá. Él escribió un libro que se llama Amigos de Dios. Él hace un comentario al segundo libro de Samuel, en el que dice que nosotros tenemos una llamada para todo hombre que debe considere que está por encima de las múltiples actividades, siempre poner a Dios y tener presente esa relación personal con Dios por encima de cualquiera de las otras situaciones a las que estamos abocados a vivir, ¿verdad? Que son necesarias. Y dice: y a la luz de la doctrina de Jesucristo es más aún apremiante esta enseñanza. Y advierte: corren un serio peligro de descaminarse aquellos que se lanzan a la acción, al activismo, y prescinden de la oración, del sacrificio y de los medios indispensables para conseguir una sólida piedad. ¿Cómo se logra? Con la frecuencia de sacramentos, la meditación, el examen de conciencia, la lectura espiritual, el trato asiduo con la Virgen Santísima y con los ángeles custodios. Todo eso contribuye además con una eficacia insustituible a que sea tan amable la jornada del cristiano, porque de su riqueza interior fluyen la dulcedumbre y la felicidad de Dios, como la miel de panal, dice San José María Escrivá en ese comentario que hace en el libro Amigos de Dios. San Pablo a Timoteo también, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, le dice: no es propio de uno que sirve al Señor pelearse, sino ser amable con todos. Otra enseñanza que nos deja San Pablo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, a mí me encanta este capítulo porque
Yo formo parte de una pequeña comunidad del cine en la parroquia de la Niña María, y el nombre es Ágape. Y en esta carta, en ese capítulo, se describe lo que es el amor ágape. Yo, a referirme a todo el capítulo, del capítulo sí sale el nombre de nuestra pequeña comunidad, pero hablando de las virtudes teologales que son la fe, la esperanza y el amor o la caridad, San Pablo en esa carta, en esa primera carta a los Corintios, en capítulo 3, en el versículo 4, dice: la caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta. Esas últimas características podríamos decir que son consecuencia de la ira, ¿verdad? Ahí se nos sale la soberbia, el orgullo, la prepotencia, y lo menciono porque son unas de las características con las que yo he luchado durante mucho tiempo, y que con la ayuda de la Santísima Virgen María, por su intercesión, considero que hoy he logrado disminuirlas, opacarlas, echarles tierra, aunque por ahí medio se asoman en ocasiones, ¿verdad? Pero mira que él describe la caridad, dice: la caridad es amable, la caridad es amable. En Proverbios 12 también encontramos un texto en el versículo 25 que dice: la inquietud abate el corazón del hombre, una palabra amable lo reconforta. Inquietudes tenemos todos, ¿verdad? Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos situaciones a lo largo de las rutinas diarias que vivimos. Imagínense si nos dejáramos, o mejor dicho, imaginemos cuántas personas hay afuera en el mundo alrededor nuestro con inquietudes cuyo corazón está abatido por ellas. Entonces aquí Proverbios, como decía hace un rato, que nos enseña sabiduría, mira el consejo que nos da, dice: a esas personas que viven inquietas, que su corazón está abatido, una palabra amable lo puede reconfortar. Entonces fíjense cómo si lográramos hacer ese cambio de hombre viejo que no controla la ira, hombre nuevo que se esfuerza por ser amable, ¿a cuántas personas pudiésemos ayudar a que su corazón no se sienta tan abatido? Hago una pregunta, ¿verdad? Que yo voy a dar la respuesta porque considero que es la que la mayoría de los que participamos de este caminar responderíamos. ¿Aspiramos nosotros a las moradas del Señor? Yo sí. Y como les decía, considero que la mayoría de ustedes, si no todos, están a aspirar a las moradas del Señor. Y mira lo que, entonces la siguiente pregunta es: ¿cómo son esas moradas? Y el Salmo 84, el versículo 2 nos da la respuesta. Dice: qué amables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Entonces mira que otro aliciente y otra motivación para que nos esforcemos por trabajarle a la amabilidad, a tratar de cambiar si es que nos ha dominado de alguna manera la contraparte, que es la ira o la jactancia o la soberbia, qué sé yo, trabajarle a la amabilidad. Mira, primero es la palabra de Dios la que nos está dando esas instrucciones, ¿verdad? A través del apóstol San Pablo, a través de los proverbios que son del Antiguo Testamento. Entonces, es como tener en cuenta que es más que un mandato, es como lo decía yo hace un rato, como lo establece la carta a los Efesios. Es un llamado a que atendamos los compromisos que como cristianos tenemos, ¿verdad? Entonces, que eso nos motive para hacer de nuestra vida que sea más dulce,
¿cierto? Que se la hagamos más dulce a los demás. Repito, sé que a algunos les debe costar mucho trabajo, ¿verdad? Pero si se lo proponen y acudimos a oración frecuente, permanente, a la invocación al Espíritu Santo, a confiar, ¿verdad? A confiar en que el Señor actúa. La experiencia mía ha sido que yo lo he pedido y el Señor me lo ha cumplido. Y en ocasiones ni siquiera me doy cuenta de que Él me cumplió eso que yo necesitaba. Él actúa de una manera misteriosa. Lo que tenemos es que abandonarnos en Él. Tenemos es que confiar en su amor, en su misericordia, en el perdón, para que podamos de alguna manera experimentar esos cambios, para pasar de ese hombre viejo al hombre nuevo. Por eso la invitación esta de los 21 días en la montaña es a ejemplo del mismo Jesucristo. La palabra nos lo muestra, nos lo narra, cómo Él se retiraba, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos retirarnos también, subir a la montaña. Ese subir es ir a ese encuentro con Él. Por tanto, los invito entonces a que desde el fondo de su corazón, atendiendo un poco, hablando de la confianza, esa oración que invocamos al inicio, pidiendo la intercesión del Inmaculado Corazón de María, ¿verdad? Pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe incluso lo que debemos pensar. Hay una oración al Espíritu Santo que también nos dice que nos enseñe lo que debemos decir, pero mira que nos dice no solo lo que debemos decir, sino cómo debemos decirlo. Hoy de alguna manera estamos teniendo una respuesta y hay que decirlo de manera amable, así nos cueste, así tengamos el sentimiento, o sea, habrá que controlarlo, respirar y luego tratar de decir las cosas de manera amable, ¿verdad? Al Espíritu Santo le pedimos también que nos indique, que nos guíe qué hacer. El Espíritu Santo es luz. A él le decimos, Espíritu Santo, ilumina mi camino para que yo alcance mi ideal. Lógicamente, ese ideal tiene que estar acorde con la voluntad de Dios. Por eso yo debo acudir con frecuencia a la Sagrada Escritura para poder entender cuál es la voluntad del Señor. Porque en la medida en que yo frecuento la Sagrada Escritura, la oración, la Eucaristía, entonces yo puedo de alguna manera, poco a poco, ir entendiendo la voluntad del Señor en mi vida. Entonces, concentrémonos un poco en esa parte, en que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a vivir esos momentos, invocarlo. Probablemente no sea fácil para todos que en un momento de ira o de enojo llamar al Espíritu Santo. Créanme, lo digo por experiencia, yo lo invoco en esos momentos. Poco a poco he ido aprendiendo a que, de hecho, para mí, el momento de reacción a una situación que sé que o que tiende a llevarme al enojo, de inmediato, eso hoy, para mí hoy, es automático, invoco al Espíritu Santo. Así esté inconforme, así no entienda la situación, así yo crea que yo tengo la razón, yo invoco al Espíritu Santo. Y esa es la invitación que les hago yo a ustedes en este momento para que poco a poco, si no lo hacen ya, invoquen siempre al Espíritu Santo en cualquier momento y situación. Pedirlo, porque hay que pedirlo al Espíritu Santo. Si no lo invocamos, Él, aunque Él vive, nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿cierto? Lo hemos aprendido. Aunque Él está ahí, sabemos también que Él respeta, porque esa es una de los dones que Dios nos da, que es la libertad, y Él respeta si nosotros queremos o no que esté con nosotros. Entonces,
que el Señor descubra la recta intención en nuestro corazón, porque en la medida que Él lo encuentra, asimismo Él va a actuar, Él nos va a regalar, porque es un don, ¿cierto? Es un regalo, la gracia de poder controlar nuestras y poder ser amables, que aunque nos cueste, en la medida en que aceptemos, confiemos, el mismo Señor se va a hacer cargo de hacernos deleitar con los resultados, y no sé si la palabra es apropiada, y las consecuencias de la amabilidad, ¿verdad? La amabilidad desarma. Entonces pidámosle al Señor eso. Es posible que tu interlocutor no esté en el camino del Señor, ¿verdad? No esté interesado en que sea el Espíritu Santo su guía, pero hasta esas personas, cuando nosotros logramos responderles con amabilidad, incluso los insultos, los desarmamos. Es una cuestión que puede que a algunos les cueste trabajo entenderla, creerla, pero por experiencia les digo que funciona. Y no es que uno lo haga con esa única intención, sino que en la medida que pedimos a ese Espíritu Santo, como les sugiero que hagamos en este momento, Él se va haciendo cargo para que nosotros podamos dominar esa virtud de ser amables, incluso en situaciones que el mundo nos diga que no debíamos serlo, ¿cierto? Recordemos que nosotros no juzgamos, es solo Dios quien juzga. Entonces, si acaso juzgamos acciones, y son seguramente las acciones de los otros las que en ocasiones nos sacan de ese camino que queremos seguir, ¿verdad? Pero hay que confiar en la inmensa misericordia del Señor, tratar de imitarlo, ¿verdad? Imitar la misericordia, el amor, la caridad, el perdón del Señor, tratar de imitar nosotros. No es que nosotros pretendamos ser dioses, ni mucho menos, pero sí ser conscientes que en la medida en que imitemos las enseñanzas del Señor, nos acercamos cada día más a Él, hasta el fin de nuestras vidas. La conversión es permanente, es siempre. La conversión de hombre viejo a hombre nuevo la estamos experimentando prácticamente día a día. La Iglesia Católica nos ofrece unos momentos, ¿verdad?, muy importantes para que nosotros le trabajemos a eso. Entonces, acojámonos a eso. La Iglesia Católica en su doctrina, en su magisterio, inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, porque así confiamos que es, nos facilita y nos da medios para que podamos lograr esto. Que sea el Espíritu Santo, como lo invocamos desde el inicio, quien nos permita llegar a esa dicha de poder cambiar corazones, primero el nuestro, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por el espacio que nos regaló el día de hoy. Le damos gracias al Espíritu Santo por el mensaje que a ustedes y a mí nos regala el día de hoy, a través de este encuentro virtual en este camino hacia la montaña de encuentro con el Señor. Nos dirigimos entonces, para despedirnos, al Padre con las palabras que el mismo Jesucristo nos enseñó, y ojalá interiorizándolas también. Aquí en esta oración vamos a pedir perdón, pero nos comprometemos a perdonar, ¿cierto? Entonces, que seamos conscientes de lo que decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muchísimas gracias.